El protagonismo que vivieron esas ciudades en un momento determinado de la historia, que trascendió incluso ese momento y que ha llegado hasta nosotros, es lo que les hace ser ciudades patrimonio. No solamente es historia, es que es también un paisaje humano. Vivir en una ciudad patrimonio de la humanidad es una suerte. Sí, es especial vivir en estas ciudades, es vivir en entornos únicos. Nuestro negocio contribuye al mantenimiento, ¿no?, del patrimonio de la ciudad. Es un restaurante en pleno casco histórico. Tengo esta tienda en el casco urbano. Pasa mucho turista, dialogas con él algunas veces. Sí, todo el turismo lo primero que viene es decir, ¿qué hay típico? Ya vienen, nos pregunta qué calidad, qué es. La ciudad patrimonio ofrece al turista una vivencia diferente. Ici, c'est une expérience unique d'être de visiter les villes. 実際に触れたり、実際にコミュニケーションできるっていうのはとてもいいことだと思います。 Que es el espíritu del lugar, o sea, no es solo la belleza física que puedan tener los centros históricos, que la tienen, ¿no?, que es algo que muchas veces conmueve, sino que también tienen el pozo de la historia. History, culture, education, and the importance of preserving all three of those. Aparte de la experiencia cultural, la experiencia gastronómica. Yeah, gastronomía, yeah, of course, yeah. Desde mi perspectiva como persona con discapacidad, usuario de silla de ruedas, la verdad que he viajado por ciudades patrimonio y me he encontrado pocas dificultades para poder viajar con ellas. Sí, creo que el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad está completamente abierto al mundo. Cualquier interés que tenga una persona por conocer una ciudad Patrimonio de la Humanidad está preparada. Hay que tener en cuenta que cada una es diferente, que cada una tiene su propia identidad y lo bonito de todo ello es que esas 15 ciudades se ponen en común. Al grupo precisamente lo que le caracteriza es lo común y la diversidad. Yo creo que una de las virtudes de este grupo es precisamente esa multiculturalidad del grupo, no? El hecho de tener distintos idiomas, distintos climas. I dintre d'aquesta diversitat, dintre d'aquest popurri que cadascú és com és i amb les seves característiques, són fantàstics. Fantàstics perquè cada essència s'ajunta en un sol punt, que és la promoció de les 15 ciutats espanyoles Patrimonio de la Humanidad de España arreu del món. Gracias a este grupo nosotros somos conocidos en el mundo entero, sin duda alguna. Hacen marca España, sí. Traballamos en rede, que é moi importante, aprendemos uns dos outros, temos problemas moi parecidos. Eu estou contentísima de traballar nunha cidade de patrimonio. Sí, es una aventura que merece la pena. Es un placer, un sueño. C'est quelque chose como ça en soi. Es que es la ciudad de cualquier persona del mundo.